La soledad es una de las experiencias más universales de la vida humana, pero también una de las más malinterpretadas. Desde temprana edad, nos han enseñado a verla como un problema, como un estado que debemos evitar a toda costa. Se nos ha inculcado la creencia de que estar solos es sinónimo de fracaso, de debilidad, de vacío. Sin embargo, en un mundo donde cada vez estamos más conectados digitalmente, muchas personas descubren que la sensación de soledad persiste incluso en medio del ruido, la compañía y las distracciones constantes. Lo que pocos se atreven a cuestionar es si la soledad es realmente el problema o si, en cambio, es una puerta hacia algo más profundo. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología, comprendió que la soledad no es el enemigo que muchos creen, sino una oportunidad de transformación. No se trata simplemente de la ausencia de compañía, sino de nuestra capacidad para conectar con nosotros mismos sin la necesidad de validaciones externas. En nuestra sociedad, donde la validación se ha convertido en la moneda de cambio para la autoestima, el miedo a estar solo refleja un miedo aún más grande. El miedo a enfrentar quiénes somos en realidad cuando no hay nadie más observándonos. A lo largo de la historia, la soledad ha sido vista tanto como una maldición como un privilegio. Mientras algunas personas la evitan a toda costa, hay quienes la han convertido en una fuente de claridad, creatividad y crecimiento personal. La diferencia no está en la cantidad de personas que nos rodean, sino en la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces, la sensación de vacío no proviene de la falta de compañía, sino de la falta de conexión con nuestra propia esencia. Pero enfrentarse a la soledad no es fácil. Puede ser incómodo, incluso aterrador, porque nos obliga a ver lo que hemos evitado por años, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras heridas no resueltas. Es en esos momentos de silencio cuando emergen las preguntas más difíciles. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero o simplemente sigo el camino que otros han trazado para mí? Este viaje hacia el autoconocimiento no es inmediato ni cómodo, pero es el único que realmente vale la pena recorrer. Aprender a estar solos, sin sentirnos incompletos, es un proceso que nos lleva a descubrir una paz que no depende de circunstancias externas. Nos permite construir una identidad auténtica, libre de la necesidad de aprobación constante. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿seguiremos huyendo de la soledad, llenando nuestra vida con ruido y distracciones, o nos atreveremos a verla como la herramienta de transformación que realmente es? Este es el punto de partida de un viaje que pocos se atreven a emprender, pero que puede cambiarlo todo. La idea común de la soledad está equivocada. Solemos pensar que estar solos significa estar físicamente aislados, sin compañía, sin alguien con quien compartir nuestra vida. Sin embargo, la verdadera soledad no tiene que ver con la cantidad de personas que nos rodean, sino con nuestra conexión interna. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte completamente solo, o puedes estar solo en una habitación y sentirte en paz, pleno y acompañado por ti mismo. La desconexión con uno mismo es la causa principal de la sensación de vacío que muchas personas experimentan. Cuando nuestra identidad se construye en función de la aprobación externa, cuando nuestras emociones dependen de cómo los demás nos validan, perdemos la capacidad de estar con nosotros mismos sin sentir incomodidad. En estos casos, la ausencia de compañía se convierte en una amenaza, porque nos obliga a enfrentar nuestros propios pensamientos sin distracciones. En un mundo diseñado para evitar el silencio, con redes sociales, entretenimiento constante y una cultura que glorifica la hiperactividad, muchas personas jamás han aprendido a estar solas sin sentirse abandonadas. Buscamos llenar cada espacio con ruido, con conversaciones superficiales, con interacciones que nos mantengan ocupados, pero que rara vez nos brindan una conexión real. La verdadera soledad no es un estado externo, sino una condición interna. Es posible sentirse profundamente acompañado cuando estamos en armonía con nosotros mismos. Es posible encontrar consuelo en el silencio cuando hemos aprendido a estar en paz con nuestra propia mente. Y es posible experimentar una conexión genuina con los demás solo cuando hemos cultivado primero una conexión sólida con nuestro propio ser. Cuando dejamos de confundir la soledad con el aislamiento, comenzamos a entender que el problema no es estar sin compañía, sino vivir desconectados de nosotros mismos.
La solución no está en buscar más distracciones o en rodearnos de más personas, sino en aprender a estar con nosotros mismos sin miedo. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra para referirse a todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, reprimimos o ignoramos. Son las partes de nosotros mismos que hemos aprendido a esconder porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. La sombra está formada por nuestros miedos, inseguridades, deseos reprimidos, errores del pasado y todo aquello que preferimos no enfrentar. Sin embargo, cuanto más intentamos ignorarla, más influencia tiene sobre nuestra vida de manera inconsciente. La soledad es uno de los escenarios en los que la sombra se manifiesta con mayor claridad. Cuando estamos rodeados de ruido y distracciones, podemos evadir nuestros pensamientos más incómodos, pero en el silencio, todas esas partes ocultas de nosotros mismos emergen con fuerza. Por eso, muchas personas temen estar solas, no por la ausencia de compañía, sino porque la soledad los enfrenta con aquello que han tratado de evitar por años. Jung afirmaba que el mayor conflicto de la psique moderna no es la soledad en sí, sino el miedo a mirarnos realmente en el espejo sin filtros ni distracciones. Cuando nos encontramos con nuestra propia sombra, podemos sentir rechazo, incomodidad e incluso angustia. Sin embargo, este proceso no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir y comenzamos a integrar esas partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultas. El problema es que la sociedad nos ha enseñado a evitar este encuentro con nuestra sombra. Nos han condicionado a buscar la validación externa, a mantenernos siempre ocupados, a distraernos con cualquier cosa antes que detenernos a explorar nuestro mundo interno. Sin embargo, Jung sostenía que la única forma de alcanzar la plenitud es a través de la integración de la sombra. Solo cuando somos capaces de aceptar todas las partes de nosotros mismos, las luminosas y las oscuras, podemos vivir con autenticidad y sin miedo a la introspección. Aceptar nuestra sombra no significa justificar nuestras debilidades ni resignarnos a nuestros defectos, sino reconocerlos, comprenderlos y transformarlos en sabiduría. Es en este proceso donde la soledad se convierte en una maestra invaluable. En lugar de ser un espacio de sufrimiento, se convierte en el portal que nos permite descubrir quiénes somos realmente, más allá de las expectativas de los demás y de las máscaras que hemos usado toda la vida. La soledad, cuando es enfrentada con valentía, puede convertirse en un punto de inflexión en la vida de una persona. Muchas de las grandes transformaciones ocurren en momentos de aislamiento, cuando no queda otra opción que mirarnos de frente y cuestionarnos quiénes somos realmente. A continuación, exploramos algunos casos de personas que, tras huir de la soledad durante años, finalmente la aceptaron y encontraron en ella un camino hacia la libertad interior. La mujer que vivía para la validación externa. Desde su adolescencia, esta mujer aprendió que su valor dependía de la aceptación de los demás. Siempre estaba rodeada de gente, buscaba la aprobación en cada decisión que tomaba y evitaba a toda costa los momentos de silencio. La idea de estar sola la aterrorizaba, porque en el fondo significaba enfrentarse a la pregunta que evitó toda su vida: ¿quién soy cuando nadie me está viendo? Pero un día, tras una ruptura devastadora, se vio sin más opciones. No había nadie a quien llamar, nadie con quien distraerse. Al principio, la soledad la consumía, sentía que su mundo se desmoronaba. Sin embargo, poco a poco, en el silencio, empezó a descubrir pensamientos que antes ignoraba. Vio patrones en su vida, entendió que nunca había construido una identidad propia, solo había adoptado lo que otros esperaban de ella. Cuando aceptó esta verdad, todo cambió. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, encontró pasiones que nunca había explorado y descubrió que no necesitaba validación externa para sentirse completa. La soledad, que antes parecía su mayor miedo, se convirtió en su mayor liberación. El hombre que siempre huía del silencio. Toda su vida, este hombre había estado rodeado de amigos, evitaba cualquier momento de quietud y llenaba su tiempo con trabajo, redes sociales y salidas constantes. No podía soportar el silencio porque en el fondo temía lo que podría encontrar en él. Un día, un cambio drástico en su vida lo obligó a parar, una pérdida inesperada que lo dejó solo. Sin escapatorias, experimentó un miedo que nunca antes había sentido.
No era miedo a la soledad, sino a lo que veía dentro de sí mismo. Pero en lugar de huir, decidió hacer algo diferente. Se quedó en ese estado, se observó, intentó comprenderse. Y lo que descubrió lo cambió para siempre. Su identidad no era suya, sino una construcción basada en lo que los demás esperaban de él. Durante años había vivido para encajar, para cumplir expectativas ajenas, sin preguntarse qué era lo que realmente quería. Cuando aceptó esta realidad, sintió una liberación que nunca antes había experimentado. La soledad le enseñó que no necesitaba distraerse de sí mismo, sino aprender a conocerse sin miedo. El creador que encontró su voz en el aislamiento. Este hombre pasó gran parte de su vida profesional buscando la validación de sus colegas, adaptando su trabajo a lo que los demás consideraban aceptable. Pero, en un punto de su carrera, enfrentó una crisis personal y decidió retirarse temporalmente para reflexionar. Se alejó del ruido del mundo, de las expectativas de los demás y pasó meses en completo aislamiento. Lo que descubrió en ese proceso fue que su creatividad nunca había sido verdaderamente suya. Siempre había tratado de complacer a otros, de seguir tendencias, de ajustarse a lo que se esperaba de él. En la soledad, sin la presión externa, encontró su voz auténtica. Cuando volvió al mundo, lo hizo con un propósito renovado, con un sentido de identidad que antes no tenía. Estos casos no son excepcionales. Reflejan lo que muchas personas han experimentado al dejar de huir de la soledad y empezar a verla como una oportunidad. No se trata de evitar el dolor que la soledad puede traer, sino de atravesarlo para descubrir que hay más allá. La transformación no ocurre cuando escapamos de nosotros mismos, sino cuando tenemos el coraje de enfrentarnos. Carl Jung describió el proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Es el viaje en el que una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas sus partes, tanto las luminosas como las oscuras. A diferencia de la simple maduración o el desarrollo de la personalidad superficial. La individuación implica un trabajo profundo de autoconocimiento y aceptación de aspectos de uno mismo que han sido reprimidos o ignorados. La mayoría de las personas viven según las expectativas externas, moldeando su identidad en función de lo que otros esperan de ellas. Se identifican con roles impuestos por la sociedad, la familia o la cultura, sin detenerse a preguntarse si esos roles reflejan quiénes son realmente. La individuación es el proceso de despojarse de estas máscaras y descubrir la verdadera esencia personal. La soledad juega un papel fundamental en este proceso. En un mundo lleno de distracciones, es difícil escuchar la propia voz interior. Esta solo permite enfrentar preguntas incómodas pero esenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero en mi vida más allá de lo que se espera de mí? ¿Cuáles son mis valores y creencias más profundas? Estas preguntas solo pueden responderse en un estado de introspección sincera, sin la interferencia de la validación externa. La individuación no es un proceso lineal ni cómodo. Implica enfrentarse a la propia sombra, reconocer miedos, heridas y deseos que han sido ocultados por años. John explicaba que la integración de la sombra es una parte esencial de este viaje, ya que solo al aceptar todo lo que somos podemos vivir con autenticidad. Quienes logran pasar por este proceso experimentan una transformación radical, dejan de depender de la aprobación de los demás. Encuentran un sentido genuino en su existencia y alcanzan una paz interior que no se basa en circunstancias externas. La individuación no significa aislarse del mundo ni rechazar la conexión con los demás. Al contrario, permite que las relaciones sean más auténticas y profundas, porque ya no se establecen desde la necesidad o el miedo, sino desde la elección consciente. Cuando una persona se encuentra a sí misma, deja de buscar en el exterior lo que solo puede hallar dentro. El camino hacia la individuación comienza cuando uno se atreve a mirarse de frente, sin miedo a lo que pueda encontrar. No es un destino final, sino un proceso continuo de descubrimiento y evolución. Y aunque muchas veces el primer paso es la soledad, el resultado es una conexión más profunda con la vida, con los demás y, sobre todo, con uno mismo. La mayoría de las personas ven la soledad como algo negativo, una situación que debe evitarse o superarse lo más rápido posible. Sin embargo, cuando se comprende su verdadero significado,
la soledad deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento personal. El silencio y la introspección que acompañan a la soledad permiten explorar pensamientos y emociones que suelen quedar enterrados bajo el ruido del día a día. Es en esos momentos cuando surgen preguntas fundamentales. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos y necesidades? Muchas personas nunca encuentran respuestas porque nunca se dan el tiempo de formular estas preguntas. La soledad también es el escenario ideal para el desarrollo de la autonomía emocional. Aprender a disfrutar de la propia compañía y encontrar satisfacción sin depender de factores externos es un signo de madurez y fortaleza interior. Una persona que ha aprendido a estar sola sin sentirse vacía ya no entra en relaciones por necesidad, sino por elección, ya no busca validación externa, sino que encuentra su propio valor dentro de sí misma. Además, la creatividad florece en la soledad. Grandes escritores, artistas y pensadores han encontrado en la introspección un espacio fértil para la inspiración y la innovación. Sin la presión de la influencia externa, la mente es libre para explorar nuevas ideas y perspectivas. Sin embargo, convertir la soledad en una herramienta requiere un cambio de perspectiva. En lugar de verla como una falta de algo, debe entenderse como una oportunidad para conectar con uno mismo. En vez de huir de ella con distracciones superficiales, se puede aprovechar como un tiempo para el crecimiento personal, la autorreflexión y la construcción de una identidad más auténtica. Cuando se abraza la soledad como parte del proceso de evolución personal, se descubre que no es un castigo ni una carga, sino un regalo. Es el espacio donde se fortalecen la autoconciencia, la independencia y la claridad mental. En última instancia, la soledad deja de ser algo que temer y se convierte en una aliada en el camino hacia una vida más plena y auténtica. Cuando una persona aprende a estar sola sin miedo, sus relaciones con los demás cambian de manera profunda y significativa. La necesidad de compañía deja de ser una búsqueda desesperada para llenar un vacío y se transforma en una elección consciente basada en el deseo genuino de compartir, no en la dependencia emocional. Uno de los cambios más evidentes es la calidad de las relaciones. Ya no se buscan conexiones superficiales para evitar el silencio o la incomodidad, sino vínculos auténticos basados en la afinidad, el respeto y la compatibilidad real. Las relaciones se vuelven más equilibradas, ya que no se construyen desde la necesidad, sino desde la plenitud. Otro aspecto fundamental es que desaparece la ansiedad por la validación externa. Quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo deja de necesitar la aprobación constante de los demás para sentirse valioso. Esto genera una confianza interior que permite actuar con autenticidad y establecer límites sanos en las relaciones. También surge una mayor tolerancia a la distancia y a los cambios en las dinámicas sociales. Se comprende que las personas entran y salen de nuestra vida en diferentes momentos, y que estar solo en ciertos periodos no significa abandono ni fracaso, sino una oportunidad para seguir fortaleciéndose internamente. Además, la independencia emocional permite desarrollar una mayor capacidad de escucha y empatía. Cuando ya no se busca en los demás una fuente de estabilidad o felicidad, se puede interactuar con una mayor apertura, sin expectativas que generen frustración o dependencia. Aceptar la soledad no significa aislarse ni rechazar la conexión humana, sino aprender a relacionarse desde un lugar de equilibrio y autenticidad. Cuando una persona se siente completa en sí misma, sus vínculos con los demás dejan de ser una necesidad y se convierten en un complemento, en una extensión de su bienestar y no en su única fuente de felicidad. Es en este punto cuando las relaciones se vuelven más sanas, enriquecedoras y significativas. La soledad no solo es un espacio de introspección y autoconocimiento, sino también un terreno fértil para la creatividad. A lo largo de la historia, los momentos de aislamiento han sido el punto de partida de algunas de las más grandes obras de arte, descubrimientos científicos y reflexiones filosóficas. El silencio y la falta de distracciones externas permiten que la mente explore nuevas ideas, que surjan conexiones inesperadas y que se cultiven pensamientos profundos sin la interferencia del mundo exterior. Cuando una persona está sola, su cerebro entra en un estado de mayor concentración y apertura mental. Las distracciones cotidianas desaparecen, y la imaginación tiene la libertad de expandirse sin restricciones.
Es en estos momentos cuando nacen nuevas ideas, cuando se descubren soluciones innovadoras y cuando los pensamientos pueden desarrollarse sin el filtro de la validación externa. Carl Jung mismo utilizó la soledad como un método para profundizar en su mente. Durante su retiro en Bollingen, escribió el Libro Rojo, una obra que plasmó su exploración del inconsciente y su conexión con símbolos universales. Otros creadores han encontrado en la soledad una fuente inagotable de inspiración. Escritores que han buscado refugio en cabañas alejadas del mundo para dar forma a sus novelas. Pintores que han trabajado en total aislamiento para expresar su visión única y científicos que han descubierto nuevas teorías gracias a momentos de introspección profunda. El mundo moderno, lleno de estímulos constantes, dificulta la posibilidad de entrar en este estado de creatividad pura. Las redes sociales, las notificaciones, el ruido externo y las exigencias diarias hacen que sea cada vez más difícil encontrar esos espacios de silencio en los que la mente pueda divagar y crear sin presión. Sin embargo, quienes logran hacer de la soledad un hábito consciente encuentran en ella un aliado poderoso para desarrollar su creatividad y su expresión personal. Aprovechar la soledad como herramienta creativa implica cambiar la perspectiva. En lugar de verla como un vacío que debe ser llenado, debe entenderse como un espacio de construcción, de exploración y de descubrimiento. La inspiración no surge en la prisa ni en la distracción, sino en la quietud y la contemplación. En ese silencio donde otros ven incomodidad, los creadores encuentran su mayor fuente de ideas. La soledad, cuando es aceptada y utilizada con propósito, deja de ser un peso y se convierte en una fuente inagotable de empoderamiento personal. Es en el aislamiento donde muchas personas descubren su verdadera fortaleza, desarrollan su autonomía emocional y se liberan de la necesidad de validación externa. El primer paso hacia este empoderamiento es la transformación de la percepción sobre la soledad. En lugar de verla como un estado de carencia, se comprende como una oportunidad de crecimiento, un espacio donde la mente puede reorganizarse. Los pensamientos pueden asentarse y la identidad puede fortalecerse sin interferencias externas. A medida que una persona aprende a estar sola sin miedo, desarrolla una independencia emocional que le permite tomar decisiones con mayor claridad y seguridad. La ansiedad por la aprobación de los demás disminuye, y la capacidad de actuar desde un lugar de autenticidad se vuelve más sólida. Esto se traduce en una mayor confianza en uno mismo, en la capacidad de establecer límites sanos y en la valentía de perseguir aquello que realmente se desea, sin preocuparse por encajar en expectativas ajenas. Otro aspecto clave del empoderamiento que surge de la soledad es la capacidad de escuchar la propia voz interior. Muchas veces, las personas toman decisiones basadas en lo que otros esperan de ellas, sin detenerse a reflexionar si realmente quieren seguir ese camino. La soledad ofrece la oportunidad de reconectar con los propios valores, deseos y propósitos, permitiendo que las elecciones se hagan desde la autenticidad y no desde la presión social. Además, la fortaleza adquirida en la soledad se refleja en la forma en que una persona enfrenta los desafíos de la vida. Cuando se ha aprendido a encontrar seguridad dentro de uno mismo, las adversidades externas pierden poder. Se desarrolla una resiliencia emocional que permite atravesar pérdidas, fracasos y momentos de incertidumbre con mayor estabilidad y perspectiva. El empoderamiento que surge de la soledad no es una independencia fría ni un rechazo a la conexión humana, sino una integración de la propia identidad. Quien ha aprendido a estar solo no teme la compañía, pero tampoco la necesita para sentirse completo. En este estado, las relaciones se vuelven más equilibradas, las decisiones más firmes y la vida más plena. La soledad no es el enemigo, sino el camino que lleva a descubrir la mayor fuente de poder, la que siempre ha estado dentro de cada uno. La soledad ha sido vista durante mucho tiempo como un enemigo, como un estado que debe evitarse a toda costa. Nos han enseñado que el éxito y la felicidad se encuentran en la compañía constante, en la validación de los demás, en la construcción de una vida social activa. Sin embargo, en medio de toda esta búsqueda externa, muchas personas descubren que aún rodeadas de gente, siguen sintiéndose solas. La razón de esto es simple: la verdadera soledad no es la falta de compañía, sino la falta de conexión con uno mismo. No importa cuántas relaciones tengamos, cuánto ruido nos rodee o cuántas distracciones llenen nuestro tiempo si, al final del día, seguimos sin conocernos realmente.
La pregunta clave es, ¿te atreves a mirarte de frente, sin máscaras ni distracciones? Pocos se atreven a hacerlo, porque enfrentarla propiamente sin escapatoria significa descubrir verdades incómodas, reconocer errores del pasado y aceptar partes de uno mismo que han sido ignoradas por años. Pero también es el camino hacia la transformación más profunda. Carl Jung entendió que el mayor problema de la psique moderna no es la soledad, sino el miedo a lo que encontraremos en ella. Y sin embargo, aquellos que han cruzado ese umbral han descubierto algo extraordinario. La paz que buscaban afuera siempre estuvo dentro de ellos. La decisión está en tus manos. Puedes seguir huyendo de la soledad, llenando cada espacio con ruido, buscando en otros lo que solo puedes encontrar en ti mismo. O puedes hacer lo que pocos se atreven, detenerte, escucharte y comenzar el viaje hacia una vida más auténtica. La soledad no es una condena. Es una invitación. La pregunta es, ¿aceptarás la oportunidad de descubrir quién eres realmente?